Salmo 36. Hay frases que acuñamos en relación a la igualdad, cuando decimos no somos iguales. O cuando en relación a Dios decimos que nos llevamos bien con Dios. O que somos favoritos de Dios. Expresiones lamentables porque Dios no funciona de esa manera y Dios no piensa de esa manera. Entre el hombre y Dios hay un abismo muy grande. El salmista expresó en su momento, ¿te acuerdas que somos polvo? El Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en el cielo. Siempre teniendo la conciencia de quién es Dios y la diferencia que hay entre Dios y nosotros. Nunca podemos alegar igualdad con Dios, ni siquiera en el terreno de la gracia podemos pensar que somos iguales, como a veces queremos o pretendemos tratar a Dios. El Salmo 36, escrito por David, que recoge indudablemente algunas experiencias de la vida, es uno de los salmos más hermosos que alaban la misericordia, la bondad, la justicia y la fidelidad de Dios. Pero que en la introducción de el Salmo habla de una manera sapiensal, reflexiva, sobre lo que es el hombre impío y el que no conoce a Dios. Y en la suma del Salmo exalta la bondad de Dios y se condena la rebelión contra Él. Dice así el Salmo 36. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Extiendes tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. Señor, no venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados, y no podrán levantarse. Es uno de mis salmos favoritos. Lo aprendí en un campamento de adolescentes, cuando el hermano, 1977, tenía yo 15 años, el hermano Tomás Sierra, que había sido maestro de la escuela dominical en mi niñez y que amábamos sus clases apasionadamente por la forma como nos ilustraba y nos contaba las historias y nos ilustraba verdades de la Biblia a través de parábolas o de fábulas que él componía para que nosotros entendiéramos una verdad bíblica. Recuerdo que llegó una mañana al campamento de jóvenes, de adolescentes en Cuautla, Morelos, un anciano, y entonces nos empezó a hablar del Salmo 36. Nunca se me olvidó el Salmo 36. Y este es un salmo maravilloso de David que recoge experiencias de la vida y de la relación con Dios. En los cuatro párrafos que tiene el salmo, expresa de alguna manera a Dios
Y en la primera parte caracteriza al impío a través de un párrafo que tiene un sabor sapiensal, de sabiduría de Dios, para hacernos entender cómo es el hombre sin Dios, el impío, que no conoce a Dios, y por qué actúa como actúa. Muchas veces nos hemos preguntado de la perversidad del ser humano, ¿por qué actúas así? ¿Por qué cuando nosotros nos perdemos y nos extraviamos también en nuestros enojos, en nuestras iras, en nuestras emociones y sentimientos, por qué somos sumamente destructivos? ¿Por qué cuando apenas nos alejamos un poco de Dios y tomamos una distancia en la vida devocional, por qué el espíritu humano se pervierte tan dramáticamente y hace tanto daño? ¿Por qué somos tan autodestructivos y tan destructivos en todas las cosas que tocamos y en todas las cosas que hacemos, cuando no consideramos a Dios en nuestros caminos? Y bajo esas preguntas y esos cuestionamientos, el salmista habla acerca de ellos y dice: a los malvados el pecado les susurra en lo profundo del corazón, porque no tienen temor de Dios en lo absoluto. Ciegos de presunción no pueden ver lo perverso que son en realidad. Todos los que dicen es retorcido y engañoso, se niegan a actuar con sabiduría o a hacer el bien. Se quedan despiertos por la noche tramando planes pecaminosos. Sus acciones nunca son buenas, no hacen ningún intento por alejarse del mal. No obstante, está describiendo a un impío y a una persona que no conoce a Dios. Es fácil que nosotros descubramos nuestra naturaleza humana en estos dichos del salmista. Porque cuando estamos atrapados por el enojo o atrapados por nuestra lejanía y nuestra distancia con Dios, estas cosas se vierten sobre nosotros y empezamos a descubrir lo perverso de nuestra naturaleza. Realmente el salmista está describiendo lo perverso de la naturaleza. Había él en su momento tenido contactos con hombres perversos, con hombres malvados y con hombres que no tenían temor de Dios. Me viene a la mente, antes de que David fuera rey, en aquella cruzada que hizo, en aquellas batallas previas a su llegada al trono, y aquel encuentro con Nabal, del que la Biblia expresamente dice que era un hombre perverso, que no tenía temor de Dios, y que, diciéndolo en una versión popular, dice, era un loco en sus palabras, hablaba con locura, hablaba extraviado de su conciencia. Y aquella ocasión, David va a pedirle ayuda a Nabal, después de haber protegido a los pastores de Nabal. Y Nabal lo recibe con enojo, con menosprecio, pero llama la atención lo que el texto bíblico dice de ese hombre. La manera tan perversa de su espíritu, de su naturaleza, y la forma tan despectiva con que trataba a la gente. Y entendiendo que este salmo David lo escribe como una suma de sus experiencias, podemos recoger aquel encuentro precisamente con Nabal. Y aquí el impío está caracterizado en este párrafo. Es una característica del impío. El párrafo describe lo que oyen, lo que ven, lo que dicen y lo que piensan los impíos. Versículo 1, lo que ellos oyen. Dice a los malvados, el pecado les susurra al oído lo que oyen. Siempre es importante para entender la maldad, la perversidad, el pecado de una persona. Siempre algo escuchan. Y dice, el pecado les susurra al oído. La cuestión aquí no es que no tienen temor de Dios, no está hablando aquí de que el perverso diga que Dios no existe. No se trata de si Dios existe o no. Se trata de si Dios le importa o no le importa. No hay una sola persona, por lo dicho en Romanos capítulo 1,
que realmente no tenga conciencia de la existencia de Dios, de la realidad de Dios. Todos los hombres, sin excepción, saben que Dios existe, saben que Dios es real. Pero el problema no es ese. Algunas personas, precisamente por entrar en ese problema de que Dios para ellos no es importante, prefieren decir, yo no creo en Dios. No. La realidad es que no lo creen importante en su vida. Y ese es un problema muy grave. Recuerdo alguna experiencia de mi papá con una persona en un vuelo. La persona vio que mi papá traía una Biblia y estaba leyendo, y entonces la persona le dijo, ¿le gusta leer la Biblia? Y mi papá le dijo, sí. ¿Usted cree en Dios? Sí. Y solito se puso. Y le dijo, sí. Y le dice, yo no creo en Dios. Lo miró mi papá y le dijo, ¿eres incrédulo o eres ignorante? Y la respuesta del hombre es, nunca había pensado en eso. No, pues el ignorante no piensa. Pero dése cuenta que nadie puede decir no hay Dios. Podemos decir si Dios me importa o no me importa. Y aquí este hombre que está descrito, para este hombre Dios no tenía importancia. No era relevante. Y cuando un hombre no teme a Dios, está preparado para cometer cualquier crimen, el que sea. Cuando un hombre no tiene temor de Dios y el pecado le susurra al oído, puede cometer cualquier crimen. Y entonces podemos entender por qué la vida es como es, por qué el mundo es como es, por qué la gente es como es, por qué el crimen es como es. Y podemos asombrarnos de la sangre fría que tienen, podemos asombrarnos de muchas cosas, pero en este pasaje el salmista está interpretando y está describiendo a un malvado, a un perverso. Dios no es importante para él, pero además, en esta parte, no tiene temor de Dios, de tal manera que éste puede hacer cualquier cosa. En segundo lugar, en el versículo 2, cuando dice, ciegos de presunción, no pueden ver lo perverso que son en realidad, no se miran a sí mismos. Pero si no le hago daño a nadie, es mi vida. Es decir, no tienen ninguna confesión hacia Dios, ningún reconocimiento de su vida hacia Dios. Y bueno, confesar a Dios los pecados es recorrer el camino a la eternidad. Pero excusarlos es allanar nuestro camino al infierno. Y entonces vamos entendiendo por qué uno perverso es como es. Y ahí describe lo que ellos ven. Es decir, no pueden ver su perversidad. No se miran a sí mismos como perversos. No se extrañe que alguien que mata a otro por quitarle 100 pesos, piense que la vida es injusta porque la vida no le proveyó a él y entonces él tiene que matar. Como cuando se suben a asaltarnos en los camiones elegantemente, ¿verdad? Acabo de salir de la cárcel, salí por un homicidio y por haber robado, y bueno, pues yo en lugar de robarlos hoy quisiera que ustedes me dieran alguna moneda, unos 10 pesos que tengan, y pues encantado saca uno rápido 10 pesos, porque ya sabe lo que se puede hacer. Pero él no se ve así, el pecador no se ve así. Tratamos de hacer reaccionar, por ejemplo, a los homosexuales en este movimiento que tienen, pero ellos no se ven así. ¿Por qué? Más adelante el pasaje hablará, ellos no tienen luz, no se pueden ver. Y luego,
El versículo 3 habla de lo que dicen. Y en el verso 3, todo lo que dicen es retorcido y engañoso. Se niegan a actuar con sabiduría o se niegan a hacer el bien. Si la iniquidad, su iniquidad es vencida por el castigo, es decir, reprimen a hacer cosas porque tienen miedo a ser castigados, el engaño con el que actúan logra sus propósitos. Son buenos para engañar. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Eres un homofóbico. Y todos nos quedamos impresionados porque nos dicen eso como si nosotros no nos hubiéramos dado cuenta de lo que ellos hacen, pero ellos no pueden ver. Y lo que dicen es fuera de la realidad. Y en el versículo 4, por si esto fuera poco, lo que oyen, lo que ven y lo que dicen, describen lo que piensan y cómo traman. Maquinan maldad en su cama. Y aquí vuelve algo de lo que en algún momento hablamos, el peligro de no cuidar lo que pensamos cuando estamos solos. Aquí está hablando como en la soledad de la noche y él está tramando lo que ha de hacer y solamente está preparando el camino para su perversidad. Vaya descripción que tiene el salmista del hombre perverso. Y es como que para que nosotros entendamos, la Biblia quiere que tengamos entendimiento, que entendamos el mal. A veces queremos que la gente que no conoce a Dios se porte como si conociera a Dios. Queremos decirle a las autoridades que detengan esas leyes, que no aprueben estas, porque quisiéramos que ellos pensaran con la luz que nosotros sí tenemos. Pero la Biblia dice que ellos andan en oscuridad, que no tienen luz, que no pueden ver, que no se pueden dar cuenta y que viven bajo una influencia perversa a la que ellos están abiertos completamente a percibir. Y por más que nosotros queramos, la Biblia nos está enseñando, el perverso es como es porque el perverso no conoce a Dios, no tiene a Dios y no conoce la luz de Dios. Pero inmediatamente después de caracterizar esto, el salmista se vuelve a la contemplación y adoración de la gloria de Dios. Y los contrastes que va a tener ahora en el siguiente párrafo son impresionantes. Porque aquí hay un hombre que no se exalta en sus obras. El impío siempre presume de lo que hace, hasta de lo malo, porque no se da cuenta, porque no entiende, porque además no tiene temor de Dios. Y entonces se exalta como si fuera una virtud, que tiene otras mujeres, que se acuesta con otros hombres, que se robó esto, que le vio la cara a alguien. Es decir, exalta lo que hace como si fuera una virtud, pero lo hace porque no conoce a Dios y no tiene temor de Dios. Pero ahora, el justo, no se exalta en sus obras ni en sus méritos, no se lisonjea ni se autoalaba en su soberbia. El justo mira a los hechos prodigiosos de Dios, lo exalta, lo reconoce y toma los eslabones de la gloria de Dios como su misericordia, su fidelidad, sus juicios, para exaltar a Dios. Está asombrado. Si el perverso podía asombrar por su perversidad y por las cosas que hace y por la capacidad destructiva que tiene, ahora el justo está asombrado de las maravillas de Dios y entonces entra en el terreno de caracterizar a Dios, porque en el siguiente párrafo Dios es caracterizado por sus virtudes. Esencialmente habla de su misericordia. Y entonces dice, versículo 5, Jehová, parece que está roto el salmo, porque parece que pasa de una cosa totalmente opuesta a otra. Y aquí dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia
y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Aquí está el punto. Aquí está el punto. Cuando el hombre pecó, Adán y Eva pecaron, y la sentencia era: el día que comas del fruto del árbol del bien y del mal, ese día vas a morir. Y algo que se fue de la vida de ellos fue la luz de Dios. Jesús vino a decir que el hombre andaba en tinieblas. Vivía en tinieblas, así como está descrito en el primer párrafo. Y no puede el hombre ver nada de Dios, la sombra que tiene de Dios, la sombra que le quedó de Dios, no le permite mirar la realidad de Dios. Por eso no tiene temor de Él, por eso piensa que lo que hace está bien, que es su derecho, por eso actúa, oye, habla, piensa como lo hace, porque se fue la luz de Dios. Pero lo primero que sucede en nuestra vida cuando nosotros nos encontramos con Dios, y tal vez previo al momento de encontrarnos con Dios, es que el Espíritu Santo arroja luz a nuestra vida. ¿Quién se había sentido pecador antes de ser confrontado por la palabra de Dios un día y que la palabra de Dios le haya dicho: eres un pecador y necesitas arrepentirte? Y aquel hombre o aquella mujer, pecadores, se sintieron impresionados, alumbrados, avergonzados y con urgencia de correr a Dios para decirle: Dios, perdona mis pecados. No era otra cosa, la luz, el Espíritu Santo había arrojado luz. Y cuando la luz de Dios viene a nosotros, podemos mirar lo que antes no mirábamos. Era común para nosotros tener prácticas desleales, prácticas destructivas. Nos divertíamos con eso y no sentíamos ningún remordimiento. Antes sentíamos simplemente que éramos mejores que los otros, porque los habíamos dañado. Pero cuando viene la luz de Dios, ¡qué vergüenza! Parece que sucede como aquello que le sucedió a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Después de que pecaron, se sintieron desnudos y tenían miedo de Dios. Y cuando Dios vino a ellos, estaban escondidos. Se había ido la luz de Dios de su vida. Y entonces Dios es caracterizado en esta parte, porque ahora viene un himno de alabanza que tiene el salmista para caracterizar quién es Dios. Ya caracterizó a los malos, ahora Él caracteriza quién es Dios. Y entonces dice: tu misericordia llega hasta los cielos. El amor con el que Dios nos amó es de origen celestial. Y cuando dice: tu misericordia llega hasta los cielos, es decir, ninguna parte de la creación, nadie, ningún personaje, ningún ser creado puede tener la misericordia que Dios tiene, porque es exclusiva de Él. Hoy hay una palabra que dicen mucho en los púlpitos acerca de Dios, y dicen: Dios es sobrenatural. No. Eso es esotérico. Dios es divino. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿A quién me harán? ¿A quién me van a comparar? ¿A quién me van a hacer semejante? Y el salmista entiende que nadie puede mostrar la misericordia que Dios ha mostrado, y le dice: tu misericordia llega hasta los cielos, ha venido de los cielos. Está caracterizando a Dios. Nos amó no porque lo merecíamos. ¿Quién puede amar porque lo necesitamos? Nadie. Todos amamos porque alguien se lo merece. Y si no se lo merece, lo dejamos de amar.
Pero Dios no nos amó porque lo merecíamos. Porque dice el apóstol Pablo que siendo enemigos de Dios, nos dio a su Hijo. Siendo enemigos de Dios, nos dio a su Hijo. Tu misericordia llega hasta los cielos, porque solo tú puedes amar con el amor con el que nos has amado. ¿Quién soy yo para que me ames? Me conmueve siempre algo. Siempre que me equivoco, o peco, o me siento derrotado, o pienso que he defraudado a Dios, seguramente algunas de estas cosas les han pasado a ustedes. A veces sentimos, lo defraudé. No, su misericordia llega hasta los cielos. Y cuando Dios me amó, y Él quiso adoptarme como hijo suyo, Él sabía quién era yo. A Él no lo podía engañar. Él sabía quién era yo. Él sabía lo que yo iba a hacer. Conocía mis fracasos. Conocía mi corazón. Conocía mi flaqueza. Todo lo conocía y decidió hacerme su hijo. ¡Oh Señor! Hasta los cielos llega tu misericordia. Qué manera tan hermosa de decirlo del salmista. Pero luego le dice, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Es decir, la fidelidad de Dios está más allá de cualquier comprensión nuestra. No entiendo por qué, si yo he sido infiel, Él permanece fiel. Y vuelvo a ser infiel, y Él permanece fiel, y vuelvo a ser infiel, y la gente dice, no, eso ya es cinismo. Pero sí, pero si no fuera por esa fidelidad que va más allá de toda mi comprensión, yo no sería apto para el cielo. Usted no sería apto para el cielo. Pero el salmista dice, oh Señor, tu fidelidad alcanza hasta las nubes, no falla, no olvida y no termina. La fidelidad de Dios no falla, no olvida y nunca termina. Está escrito en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no falla, no olvida, y su fidelidad nunca termina. Está describiendo a Dios. Está describiendo a Dios. Y luego dice, tu justicia es como los montes. ¿Cómo son los montes? Firmes, inamovibles, elevados y sublimes. Y entonces de Él se dice que Él es sol de justicia. Es decir, Él no es sobornable. Yo entiendo cuando alguien en su oración trata de sobornar a Dios. Yo entiendo cuando yo he tratado de sobornar a Dios, de manipularlo, pero es inconmovible. Su justicia es firme. Él es justo. Y qué maravilla que Él es justo y su justicia es inconmovible, inamovible, es firme, porque cuando fui justificado por Cristo en la cruz del Calvario, allí Dios nunca dejará de amarme, porque Él es inconmovible. Y qué bueno que su justicia es firme e inconmovible, porque nunca dejará de amarme, porque siempre recordará lo que Cristo hizo por mí. Y le dice, tu justicia es como los montes. Él siempre es el sol de justicia. Y Él siempre recuerda que el tribunal de los justos fue el Calvario. Y no habrá acusación. No habrá condenación. Y no habrá pecado que quite la justicia que Dios hizo en la cruz del Calvario. Tu justicia está más allá de todo lo que yo puedo entender. Cuando la gente dice, ¿y qué? ¿A poco nada más confesaste y ya Dios te perdonó? Mira, si eras un delincuente. Así le dijeron a Ríos Galeana, ¿no?
¿A poco le dijo López Dóriga? Entonces usted ya nada más le pidió perdón a Dios y ya es hijo de Dios y ya se olvidó de todo lo que usted hizo. Tu justicia llega hasta las nubes, nadie la puede comprender. No puedo entender cómo me amó. No puedo entender cómo me sigue amando. No puedo entender cómo me perdonó y no puedo entender cómo me sigue perdonando. Es inconmovible. Y luego dice, tus juicios. ¿Qué son los juicios de Dios? Tus decisiones. Tus decisiones son un abismo grande. Es decir, no puedo comprender esto. ¿Por qué decides hacer lo que haces? Y mire cómo dice Romanos 11, 33 al 36. El apóstol Pablo hace como que de repente se queda impresionado de las decisiones de Dios que ha dictado a través del epístola a los romanos. Y dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh profundidad. El salmista está diciendo, tus decisiones son un abismo grande. Y Pablo dice, oh profundidad de la sabiduría, de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus decisiones, sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque por Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Las decisiones de Dios son increíbles. Tras estos baluartes de la grandeza de Dios, ahora trae a Dios a su propia experiencia personal y entonces irrumpe en una adoración que el primero era un canto de alabanza, lo que Dios es. La alabanza se caracteriza no porque cantamos cantos rapiditos y luego la adoración es cuando cantamos cantos despacito. No. Eso es ritmo, eso es música. La alabanza es lo que Dios es. Y el cántico de alabanza lo ha hecho a partir del versículo 5. Pero ahora viene, a partir del versículo 7, para decir, por eso los hijos de los hombres, cuán preciosa es tu misericordia. Cuán preciosa es tu misericordia. Pero ya está hablando en su experiencia personal. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. Y en tu luz veremos la luz. Ahora está hablando aquel hombre que debió morir por su pecado. Porque la ley decía que el que tomare a la mujer de otro tenía que morir apedreado. Era la ley. Y David no estaba exento de la ley. Él no gobernaba la ley. Él gobernaba política y socialmente a un pueblo, pero la ley se tenía que imponer porque Dios la había establecido. Y lo que sucedió con el pecado de David cuando tomó a Betsabé, esposa de Urías el Eteo, era que tenía que morir. Y tenía que morir apedreado. Y él dictó su sentencia porque cuando Natán viene y habla con él de su pecado y de lo que ha hecho y le ilustra a través de una fábula su pecado, de una parábola su pecado, dice que se encendió la ira de David, dijo, el tal debe de morir y pagar con 4 tantos. Y Natán le dijo, el tal eres tú. Y entonces le comienza a narrar lo que Dios había hecho por él. Y David sabía que tenía que morir. Pero cuando miramos el capítulo 23, capítulo 7, 18 al 16, Dios envía a Natán a decirle, ahora dile eso a mi siervo David.
y le dice, yo he remitido tu pecado. Era el primero que había probado la gracia, la misericordia de Dios. El primero. El pecado no se cumplió en él. La sentencia de la muerte no se cumplió en él. Dios le remitió. Y entonces, ¿de qué manera David no podía hablar de la misericordia de él? Y entonces dice, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. ¿Cómo somos olvidadizos? ¿Cómo se nos olvida lo que Dios ha sido por nosotros? En un instante, en un momento. ¿Por qué siempre pesa lo malo y no lo bueno? De pronto Dios no contestó como yo quería o no hizo lo que yo necesitaba y ahora ya estoy decepcionado de Dios. Cuando hay toda una historia de la misericordia de Dios en nuestra vida, en nuestra experiencia personal, y el salmista ahora entra en la adoración. Ya la adoración no es lo que Dios es, sino lo que él personalmente en la intimidad conoce de Dios. Y entonces le dice, cuán preciosa es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. No podemos ampararnos en el hombre, en los amigos. No podemos ampararnos en las riquezas. No podemos ampararnos en nada fuera de Dios. Y entonces entra esa expresión, ese clímax de adoración, cuando entonces él entiende, así como entendió al impío y lo caracterizó, ahora entiende al justo y le dice, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Por eso, porque tu misericordia es preciosa, porque tu misericordia llega hasta los cielos, porque tu misericordia es perfecta, porque tu misericordia es irrenunciable. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y si eso no fuera suficiente, serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Yo puedo entender cuando Dios decide tocar el carácter, nuestra vida. Entra en un trato con nosotros, trata con nosotros. Para debilitar el pecado, para perfeccionarnos o para hacernos crecer en nuestra fe. Y en ese momento se nos olvida que Dios es misericordioso. Pero cuando siempre, porque su fidelidad nunca termina, pero cuando siempre nos saca de ese trato y vuelve a coronarnos de favores y nos abreva del torrente de sus delicias, del bien de su casa. El salmista dice, pones mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Está describiendo lo que es la misericordia de Dios. Ya no está describiendo a Dios, ya está hablando de lo que él conoce en su experiencia personal de Dios. ¿Cómo somos mezquinos? ¿Cómo somos mezquinos para alabar la misericordia de Dios? El salmista dice, alaben la misericordia de Dios. Exalten la misericordia de Dios. Adoren la misericordia de Dios. Porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. ¡Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia! Nadie puede decirse olvidado de Dios. Nadie estará olvidado de Dios. Pero todos seremos amparados bajo la sombra de sus alas. Seremos completamente saciados de la grosura de su casa y nos abrevará del torrente de sus delicias. Y entonces dice después, porque contigo está el manantial de la vida. Es decir, fuera de ti no hay nada. Fuera de ti no hay vida. No la hay.
No busquemos la vida fuera de Dios, porque no existe, no hay. Aquel árbol de la vida que estaba en el huerto del Edén era una figura de Cristo, era Cristo mismo. Dios no le prohibió a Adán y a Eva comer del árbol de la vida, no se los prohibió. De todos los árboles del huerto pueden comer. Estaba allí el árbol de la vida y estaba el árbol del bien y del mal. Pero del árbol del bien y del mal no pueden comer, porque el día que coman es una decisión para separarse de mí. Acuérdense que la palabra muerte no es terminación, es separación. Y el hombre decidió separarse y no tomó gusto por el árbol de la vida. Un día vino uno, se decía en Juan capítulo 1, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Y entonces, contigo está el manantial de la vida que nos compartió, Zoe, la vida de Dios. El apóstol Pedro dice que nos hizo participantes de la naturaleza divina. Dice Juan, en 1 Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Qué hermoso. El apóstol Juan explicando la aparición de la vida, que la vieron, que la palparon, que la vida se apareció y que esa vida nos dio comunión con el Padre y con Jesucristo, su Hijo. Y que ahora tenemos comunión con ellos, somos participantes de la misma naturaleza. El salmista está diciendo, contigo está el manantial de la vida. Y termina diciendo, y en tu luz veremos la luz. Aquella luz que fue quitada tras el pecado en el huerto del Edén, ha sido traída a nosotros para que ahora podamos percibir a Dios. Como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, el hombre espiritual percibe a Dios, conoce a Dios, tiene la mente de Dios. ¿Por qué? Fueron alumbrados nuestros ojos. ¿Le ha atemorizado el pecado? ¿Le ha aterrorizado el pecado? ¿Ha visto verdaderamente el pecado y sabe cuáles son las consecuencias? Porque tiene la luz de Dios. Porque Él vino a alumbrarnos. Y ahora dice, ustedes son la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, pero tendrá la lumbre de la vida. Es decir, ahora sabemos cómo vivir. El esposo sabe cómo ser esposo, la esposa sabe cómo ser esposa, los hijos saben cómo ser hijos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos ha alumbrado. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y ahora sabemos lo que no sabíamos. Andábamos a tientas, tropezándonos, destruyendo. Pero vino la luz. Y Dios alumbró nuestra vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Nunca acabará su justicia y nunca acabará su misericordia. Y solo termina siendo una oración sencilla al final. Dios, considerando lo que era el impío, considerando lo que era Dios, y considerando lo que había conocido de Dios,
tiene una oración y le dice, no venga pie de soberbia contra mí, y la mano de los impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Y es una oración, Dios, no permitas en mí la soberbia. No la permitas. No permitas que yo caiga sabiendo quién eres tú y sabiendo lo que tú has sido para mí. El pecado nos aleja de Dios. Si bien el Espíritu Santo nos hace conocer a Dios, el pecado puede alejarnos de todo lo que Dios ha hecho para nosotros. La soberbia. Y el salmista, haciendo una consideración importante, no permitas que yo me llene de soberbia. No permitas que yo te exija como si tú fueras inferior a mí. No permitas que yo me vuelva contra ti. No permitas que yo me olvide de ti. No permitas que yo camine en desobediencia contigo. No permitas que la soberbia me destruya. Y hace de eso una oración. Porque lo que él no quería era alejarse de la misericordia de Dios. Hermanos, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. ¿Tenemos memoria? ¿Quiénes éramos o quiénes seríamos? ¿A quién podríamos haber acudido en los momentos decisivos de nuestra vida? ¿Qué habría pasado con nosotros? ¿O por qué caminamos lejos de la misericordia de Dios? ¿Por qué no somos soldados leales de su misericordia? ¿O por qué no alabamos la misericordia de Dios? Y una palabra hermosa aquí, que debe de traer seguridad a nuestra vida. Nunca seremos abandonados de la misericordia de Dios. Pero no olvide lo precioso que es la misericordia de Dios. Pongámonos en pie. Cuán precioso, Dios, es tu misericordia. Si alguien no entiende por qué nos acercamos a ti, si alguien no entiende por qué venimos aquí, si alguien no comprende por qué hablamos de Dios, y si a alguien le parece increíble por qué vivimos nuestra vida para Dios, es porque conocemos la misericordia de Dios. Conocemos la misericordia de Dios. Y Él es perfecto en su misericordia para con nosotros, Señor. Dios, que nuestra vida nunca se separe de tu misericordia. Que no venga la soberbia, oh Dios, a nuestra vida. Que no nos destruya, Señor. Que por otro lado nos acerquemos a tu misericordia. ¿Alguien está dolido, Señor? ¿Alguien está abatido? ¿Alguien ha pecado? ¿Alguien ha caído? ¿Alguien le ha costado trabajo levantarse de su pecado? Oh Dios, cuán preciosa es tu misericordia. Que nos haga entender esta palabra. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Que vengamos al amparo de tus alas, Señor. Al amparo de tus alas.
y nos rindamos a ti, Señor, porque cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Bendice tu palabra en la vida de la iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.